¿Quién toca toca? la guitarra? ¿Quién es? Journey, por supuesto. ¿Tune? Journey. Ah, ya. Journey, sí, es un grupo chocero. Sí, ya me acordé ya. Con Steve Perry, ¿te acuerdas que tenía la vocecita así de? Sí. Sí. Bueno, Muy ellos. famosos en Glee. Sí, ándale. Sí, yo lo he retomado. Oiga, vamos a la nota de la semana y este tema que tiene que ver todo con emprendedores, muy importante destacarlo. Así es. Hubo varias noticias importantes en la semana que tienen que ver con las pymes y los emprendedores. Pensé que ya se la del meteoro. Bueno, ese es otro. Pero ese no es tema. chico. No te veas, bueno, next. No, mire, hay algunas notas que tienen que ver con pymes y emprendedores. Algunas notas hablaban acerca de que México se estaba apostando por el desarrollo de las pymes. Ajá, y lo hemos hablado aquí. Sí, la importancia de las pymes. Así es. El 80% de las empresas en México, 80-90% tiene que ver con pymes. Así es. Microempresas, pequeñas y medianas empresas. Ujú. Oye, si quieres apostarle al desarrollo de un país, apuéstale a apoyar ese tipo de empresas. Porque Así son la es. mayoría. Y esos son los temas de esta nota. Así es. ¿De acuerdo? Sigue creciendo el porcentaje de las pymes, es decir, Así es. año tras año sigue habiendo gente inquieta que pone un modelo de negocio y comparado con el año antepasado, en 2012 el incremento fue del 12% en lugar del 9%, creo que Sí, era. del 9, sí. Entonces 3% más de pymes, el incremento porcentual pues es significativo. Ahora, como bien decía Bacho, en la parte de gobierno pues tiene que estar también presente. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Pues está copiando modelos de impulso a pymes que han tenido éxito a nivel internacional, como lo está manejando aquí de acuerdo con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo. El Instituto de la Información de Estamos a punto de entrar a una dinámica importante en el gobierno donde los vínculos comerciales se tienen que consolidar a través de justamente esto. Entonces, nos están diciendo en las notas, la información, que vamos a copiar un modelo italiano en donde todas las pymes van a tener apoyo por parte del gobierno a través de diferentes instituciones para empezar a hacer las famosas sinergias colaborativas. Es decir, ellos en Italia, que es el modelo que se llama pymes a la italiana, pymes a la italiana, el gobierno promovió la sinergia entre los microempresarios para que en conjunto se vayan desarrollando modelos de calidad y entonces tengan un crecimiento más consolidado, ¿no? Sí, en su momento le ayudó a Italia a ser la sexta economía mundial, inclusive países emergentes lo han seguido, y obviamente aquí en México lo tenemos. Es tiempo de emprender. Vamos al corte y enseguida regresamos.